Bueno, primero que todo, los quiero saludar a todas y a todos los presentes en este webinar de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica. Eh, bueno, particularmente también comentarles que el profesor oficial iba a ser el profesor Sebastián Vargas, pero por motivos de fuerza mayor. Él está bien, no hay ningún problema con eso, pero lamentablemente no la pudo realizar. Y bueno, como somos parte de un equipo, claramente lo voy a reemplazar. Espero hacerlo igual que él, igual de bien que él, así eh, que ya es un tema que muchos que lo conocemos sabemos que él lo presenta de una forma muy apasionada. Voy a hacer el mejor esfuerzo, claramente. Bueno, el tema de hoy es modelando al adversario, entendiendo que esto hablamos de los ciberatacantes, de esto que muchas veces se habla de algo medio hollywoodense, los ciberataques. Vamos a hablar un poquito de eso y vamos a intentar entender, hacer técnicas de emulación y simulación, muy modo webinar, claramente. ¿Ya? Eh, Dani me presentó, la verdad que voy a pasar esto rapidito. Y bueno, partir un poco con un caso que ocurrió en mayo del 2021, donde efectivamente nosotros nos podemos hacer las preguntas particulares de si efectivamente son reales o no los ciberataques, ¿cierto? Y en esto podríamos decir que el gran país que uno cree que no va a ser comprometido, como Estados Unidos, a mayo le tocó. Si bien siempre ha tenido ataque, y eso por el largo de la historia desde que tenemos internet ha tenido ciberataque, pero este fue como de repercusión mundial, porque se entendía que Estados Unidos, con todas las protecciones y con todas las medidas y con toda la tecnología que tiene, era muy complejo que llegara a ocurrir algo así. ¿Qué ocurrió? Para los que no saben, voy a dar un poquito de contexto. En mayo del 2021, el principal oleoducto de la costa oeste, entiendo, Colonia Pipeline, sufrió un ciberataque, un ataque de un malware ransomware, ¿ya? Donde secuestró varias credenciales. Bueno, dentro de ella, entendiendo que esta es infraestructura crítica, del oleoducto, robó, secuestró claves, secuestró cuentas de usuario de servicio, etcétera, ¿ya? Y dejó paralizado hasta aproximadamente cerca de julio del 2021. Si bien volvieron a la normalidad en un par de días, tuvieron que pagar secuestro, pero esto, a pesar de ello, trajo en sí varias consecuencias. Primero, que el presidente Joe Biden, ya de Estados Unidos, tuvo que dar una alerta. Allá en Estados Unidos hay leyes federales de ciberseguridad y seguridad informática, entonces tuvo que dar una ley, activar una ley federal donde estaban propensos a ciberataques. Otra cosa que ocurrió, que no estaba contemplado para el 2021 una agenda bilateral con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, y tuvieron que juntarse a hablar de problemáticas de ciberseguridad, claramente porque el grupo APT, DarkSide, venía de Rusia. O sea, de acuerdo a las investigaciones, era un grupo APT ruso. Claramente se le asociaba en primera instancia al gobierno de Rusia, pero efectivamente lo que descartó de plano Vladimir Putin, que no fueron ellos, y bueno, ahora están como medio desaparecidos, pero efectivamente los volvió a juntar a los dos presidentes de dos potencias mundiales, efectivamente los juntó para esto, solamente para hablar de ciberseguridad. Entonces, nos podríamos hacer la pregunta, ¿efectivamente existen los ciberataques? ¿Es algo hollywoodense? ¿Es algo que está en nuestro imaginativo? La respuesta es no. Claramente la respuesta es no. Los ciberataques existen, son reales. Vamos a ver más adelante varios ejemplos más. Entonces, para los que no sepan, existen mapas o existen, sí, cibermapas donde uno puede ir viendo cómo están ocurriendo los ciberataques a nivel mundial
en este minuto. Si bien, ¿ah? Si bien algunos acá, como estamos viendo, acá se va diciendo el tipo de ataque, esto está en tiempo real, son herramientas que están en línea, son herramientas que específicamente tenemos disponibles para que ustedes las vean, ahí se van a quedar los links. Aquí otra herramienta de Kaspersky, que efectivamente está mostrando los ataques que están ocurriendo. Entendamos que siempre tanto ataque hacia ese país y desde ese país. ¿Ya? Por ahí también si uno va pinchando, va viendo qué tipo de ataque es, va seleccionando. Efectivamente esto está pasando en el momento. ¿Ya? También aquí lo vemos. Es un tema muy gráfico que lo quería mostrar para representar. Efectivamente esto ocurre. Esto no es lo menos hollywoodense que hay y esto está ocurriendo hoy en día, donde todos los profesionales de ciberseguridad estamos llamados a protegernos de esto. Por eso más o menos es el título de esta presentación. ¿Ok? Ahí se los termino mostrando, después les dejo los links de ellos si no lo habían visto nunca, estos mapas de ciberataque. ¿Ok? Continuemos. Ahí están los links. Pero partamos con un poco de historia. Partamos con la evolución de los ciberataques. Efectivamente, y aquí vamos a hacer un poquito de memoria, los que por primera vez tuvimos un computador, y yo recuerdo, en mi caso, fue cerca del 2000, donde en Chile al menos, estábamos con internet por modem, claramente levantaban el teléfono, se cortaba, de esa época estoy hablando, a lo mejor algunos del público presente no estaban tal vez no habían nacido todavía, o conocieron el Internet que conocemos ahora con la velocidad que tenemos ahora, ¿cierto? Entonces, pero esto va teniendo etapas, ¿ya? Esto va teniendo etapas. Efectivamente, partió como la evolución de los ciberataques, como los conocemos los ciberataques, partió como en el periodo del 98 a 2003. Después vamos a ir viendo algunos detalles. En eso se llamó como la época de los virus, los gusanos y los ataques de denegación de servicio, ya los ataques de OS. Después, entre el periodo 2004-2009, el cibercrimen y el espionaje, como en sus primeros pasos a lo que más o menos ya llamamos ahora la ciberguerra. Después viene como la exfiltración de datos, donde lo más destacable en este periodo del 2010 a 2013 es lo que pasó con el analista de seguridad de la NSA Snowden y Julian Assange con los Wikileaks. Y finalmente, de 2014 hasta la fecha, entendemos la ciberguerra como ciberguerra. Un poco hollywoodense, pero efectivamente existe. Vamos a hablar de algunos casos, no nos vamos a dar el detalle completo. Ya, el llamado primer ataque conocido y publicado, porque unas cosas es lo que se publica y se sabe en todo el mundo, se llamó The First, el primero, el ataque de negación de servicio que fue al gobierno mexicano y al Pentágono. Ya, se hizo un ataque de denegación de servicio, ustedes lo pueden buscar, hay un documental en YouTube que efectivamente ocurrió esto, entendiendo. Yo me extrapolo un poco a esa época, yo no sé cómo hubiese sido un ataque de negación de servicio teniendo moda, a lo mejor en Estados Unidos el internet era mucho más rápido y en otros países igual, pero acá en Chile un ataque no sé si hubiera llevado a cabo. Después también, para los que somos más antiguos, los que ocupábamos, los que tuvimos Windows 98, ya salió este famoso virus I Love You, que era un virus que efectivamente a Windows 98 estaba obligado a volver a formatearlo. Y eso te llegaba a través del Outlook y bueno, te dejaba, pero como que descomponía el sistema operativo y finalmente nosotros teníamos la percepción que no hacía nada más, ¿cierto? Y bueno, en 98 cualquier cambio en el sistema, cualquier cambio de DLL se caía, pantalla azul automáticamente. Eso pasaba en ese periodo. Después, en el periodo del 2004-2009, hablamos de los primeros cibercrímenes, donde efectivamente acá tenemos como el Configure, que Configure, si los que se recuerdan bien, era un malware o un tipo de
de ataque que lo que buscaba era, a través de directorio activo, ingresar a las cuentas, y probaba tantas veces, o tantas veces tuviera configurado el controlador de dominio, que lo que hacía era bloquear. Entonces, finalmente, probaba 3 o 4 veces la cuenta y bloqueaba. Lo malo es que bloqueaba todas las cuentas. Entonces, finalmente la continuidad operativa te fallaba, o lograba su objetivo con cuentas por defecto, con password por defecto, y se metía y se propagaba por toda la red. Era un virus bastante molestoso. Me tocó atenderlo en uno de los trabajos que estuve, y hizo mucho ruido. ¿Ya? A ver si por ahí lo recuerdan. Después viene toda esta filtración, donde tenemos el 2013, como les decía, el analista de la NSA, que ahora es ciudadano ruso, ¿ya? Snowden, que filtró datos y donde efectivamente nos comprobó y nos dio certeza de que Estados Unidos, a través de sus agencias de ciberinteligencia, nos espiaban. Algo que tal vez era muy predecible, pero por lo menos él lo aseguró, dio la certeza que lo hacían. Y bueno, también la exfiltración de datos a través de Wikileaks por parte de Julian Assange. Eso es como la exfiltración ya empezó a ser parte de los datos, no solamente datos para contarle al público, sino también para robar datos. Y bueno, en este último periodo, acá tenemos todos los tipos de ciberataques. Voy a mencionar dos, particularmente el 2017, cuando apareció el ransomware, el WannaCry, efectivamente, que afectó a Europa y bueno, terminó también en Chile. Entonces, tuvimos los ataques también de un grupo APT, que más adelante lo voy a explicar, que efectivamente causó estrago en el mundo. Y según las investigaciones de empresas como de ciberseguridad como Kaspersky, no obtuvieron mucho crédito los ciberdelincuentes con eso. No obtuvieron tanto crédito porque ellos cobraban recompensa y no todas las empresas pagaron, pero efectivamente causó estrago en el mundo completo. ¿Mm? Y lo otro que me quiero detener es este tema donde aparece ahí la película Unos actores de Hollywood, donde Sony efectivamente publicó una película, no recuerdo muy bien el nombre de la película, pero hacía una parodia del líder norcoreano. Después de esto, la película no tuvo ni un éxito en ese minuto, pero después de esto tuvo Sony un ataque. Sony, particularmente en PlayStation Network, tuvo un ataque de exfiltración de datos de tarjeta de crédito, ¿ya? Producto esto. Entonces, ahí la película se hizo casi una película de culto. En este minuto, una película de culto, siendo una película muy mala, a mi parecer, claramente, ahora se convirtió en una película de culto por lo mismo, porque después de esto sufrió un ataque por haber sufrido esta burla. La entrevista, y Oscar no sé. Entonces, se dice que efectivamente, como dice Oscar ahí, que se ofendió el país y mandaba el ciberataque con un grupo PT. ¿Ya? Eso es más o menos, y todos los ciberataques que han ocurrido hasta la actualidad. O sea, entonces, esta es la época de la ciberguerra, esta es la época de los ciberataques, esto nosotros nos hemos profundizado, y no es más que también tuvimos ciberataque en Chile. ¿Ya? Claramente lo que voy a hablar ahora, esto está declarado, es público, no es un misterio, donde el 2018, tuvimos dos ataques particulares y bien conocidos, renombrados en nuestra banca chilena, que particularmente lo perpetró un solo grupo, y también enero 2019, también a Red Bank. Conocimiento público, no voy a contar nada que no esté publicado, claramente. Entonces tuvimos efectivamente, Chile vivió esto, ¿ya? Siguiendo con los ciberataques y haciendo un poco el nexo con estos ciberataques que ocurrieron en Chile, voy a hablar un poco de un ciberataque y después voy a hablar de qué grupo lo efectuó. El ciberataque al Banco Bangladesh, que fue efectuado por el grupo APT Lázaro Group, o el grupo APT 38, ¿ya?
Particularmente su propósito, ¿ah? Más que Grupo APT, es uno de las clasificaciones de Grupo APT, pero es con fines o un fin, un grupo fin con fines efectivamente de robar dinero de instituciones financieras. ¿Ya? Ese es como su principal foco, ese es su scope para hacer los ciberataques. Se indica que Lazarus Group es un grupo norcoreano, se le atribuye al gobierno, eso nadie lo ha tenido como certeza, entendiendo que el, eh, el país de Corea del Norte es bastante hermético en todo, entonces me parecería muy difícil como dar la certeza de que efectivamente es del gobierno. Puede que sí, puede que no, lo dejo al debate, ¿ya? Pero particularmente su forma de trabajar o su forma de atacar tiene como dos puntos bien importantes. Primero, lanzaban un ataque masivo de un malware, de un ransomware, donde comprometía gran parte de los computadores de dicho banco, y eso creaba de cierta forma una cortina de humo, creaba una distracción, pues claramente, para la continuidad operacional, mientras estaba ya intentando trabajar en el objetivo final, que era atacar precisamente la consola Swift. Ya en la plataforma Swift son plataformas de transferencias de alto monto que la ocupa en rigor casi todo el mundo, ya para hacer transferencias internacionales de una cuenta en un país a otra cuenta en otro país. Entonces, finalmente ese es su foco. En Chile también hicieron algo parecido en estas tres empresas, no me voy a detener en precisamente los bancos, pero ellos son una organización, ellos particularmente son capaces inclusive, y más adelante lo voy a hablar, son capaces inclusive de contratar gente para entrevistar personas y hacerlas caer, algo de ingeniería social muy bien aplicado, ¿cierto? Entonces son grupos con bastantes recursos, claramente. Y algo que se me olvidó el ataque del Banco Bangladesh, se dice, porque tampoco es algo con certeza, se dice que robaron 81 millones de dólares, eso lo tienen como, pero que el operador de Lazarus Group se equivocó y no puso más ceros a la cuenta y solamente colocó 81 millones de dólares y eran 810 millones de dólares los que querían sacar. ¿Ya? Entonces, pero eso es como, es parte de la ciencia ficción que podemos ver en esto. No sabemos si efectivamente es real, pero lo que queremos hacer y lo que estoy mostrando y lo que queríamos hacer con Sebastián, efectivamente, era mostrar cómo se comportan efectivamente estos grupos ciberatacantes, cuáles son, cuáles son sus conceptos, cuáles son sus tácticas, técnicas y procedimientos, que más adelante voy a explicar qué significa eso, ya, cómo es su proceder para efectuar un ciberataque. ¿Qué nos espera para el próximo año? O este año, perdón. ¿O qué nos espera al final de este año? No esperan esta cantidad de ataques. Si no estamos viendo solamente en parte del mundo, y voy a hablar de rompimiento o brechas de password, casi 1.300.000 ataques este año. Yo diría que ese número se va a triplicar. Seguimos teniendo vulnerabilidad en las pagos por defecto, siempre nos ataca donde mismo, si la verdad que no aprendemos mucho. Se entiende que van a haber casi más de, y aquí la cifra, 1.000.000.000, ¿será? 1.500.000 ataques este año, de todo tipo, ¿cierto? Ataques de ransomware, 7 millones de ataques. Y lo más seguro es que estos números se plantean efectivamente que van a ser comprometidas las organizaciones. ¿Ah? Sí, bueno, ahí está el link, Daniel, ¿ya? El desglose, ahí está en dónde, cuáles son los principales focos y eso. Solamente estamos hablando a nivel general. Bueno, yo he mencionado Grupo PT, yo he mencionado TTP, pero para los que estén presentes en este webinar
y no conozcan los conceptos, mejor aclarar esos conceptos, ¿cierto? Acá viene un concepto que es un APT, uno siempre lo asocia con este tema del tenis, pero finalmente, ¿qué es un APT? Una amenaza persistente avanzada, pero particularmente ¿qué es? Porque la definición puede decir, la definición y la vamos a desglosar en tres. Primero, amenaza. ¿Cuáles son las amenazas? Los grupos de ciberatacantes, ciberdelincuentes en general, ¿ya? Todo ese tipo de ilícitos que tenemos como posible amenaza. Eso es una amenaza. Persistente, lo que particularmente y lo que la definición dice, es algo que se empieza a dar por el tiempo. Un APT no es un ataque de un momento a otro, no es un simple ataque como tal vez un phishing y obtengo el objetivo y listo. No, no es eso. Es un ataque que dura mucho tiempo. De hecho, según los expertos en ciberseguridad, lo que dicen es que un ataque de un grupo APT puede estar dentro 2 semanas como mínimo a casi 8 a un año estando en una organización. O sea, entendemos que, y si lo extrapolamos por lo menos aquí en Chile, cuando te hacen tu primer contrato, es como que alguien haga la práctica y quede trabajando en el lugar. O sea, ellos conocen todo tu modelo operativo. Ellos logran conocer todo tu modelo operativo. ¿Cómo? Para perpetuar un buen ataque. No es para hacer un simple robo de una tarjeta de crédito. No es el objetivo de ellos. ¿Ya? Y avanzada es que acá efectivamente ocupan varias tácticas, técnicas y procedimientos o varias formas de hacerlo. Todas las que se puedan imaginar y las que se vayan a inventar en los próximos años o en los próximos días tal vez. ¿Ah? Van a recurrir a todo tipo de técnicas van a ser utilizadas en este tipo de ataque. ¿Ya? Vamos a hablar más o menos después las fases y cómo se van elaborando, ¿cierto? Aquí está presentado también un modelo del ciclo de vida. Como decía, los grupos persistentes basados cada uno tiene como un scope, ¿ya? El grupo APT motivado precisamente a lo financiero se denomina FIN, y los grupos sin categorizar, que no sabemos si es que el ataque va con fines financieros, con ataques de solamente de tener infraestructura crítica o indisponibilizar algo, se denomina con su acrónimo UNC. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué son las TTP? Que finalmente estaba hablando mucho de eso. ¿Ya? Cuentan tres conceptos iniciales. Las tácticas, que son a grosso modo un vector de ataque de los ciberdelincuentes, como dice ahí, ¿ya? Que particularmente lo que buscan es generalizar, y Mitre lo explica muy bien, generalizar algunos conceptos donde inserta varias técnicas de tipo de ataque, ¿ya? Como por ejemplo, movimiento lateral y cuáles son todas las técnicas que están insertas en esta táctica. Y los procedimientos es que efectivamente, piénsenlo de esta forma, es como que yo le pase un documento al atacante que tiene todo el paso a paso de cómo ejecutar esta técnica para comprometer a alguna organización. Suena como muy ordenadito, pero tal vez sea así. ¿Ya? Ellos siguen procedimientos, son ordenados, por eso logran su objetivo. ¿Ya? Eso es una táctica, técnica y procedimiento, o en su acrónimo TTP. Pero pongámoslo en ejemplo. Un TTP en acción, vamos a hablar de uno de los ataques a la plataforma de Microsoft de juego online, donde su táctica era implementar una táctica de impacto para tumbar los sistemas informáticos de las plataformas Steam, de eSport, Riot Game y la infraestructura de Xbox Microsoft. Esa era la táctica, ese era como el concepto global. Después, la técnica, un ataque de negación de servicio, era como lo que querían hacer, indisponibilizar. El ataque de negación de servicio claramente tumba los sistemas y lo que hace es indisponibilizar los sistemas. Y los procedimientos, bueno, ahí ya tenían cómo iban o cuál era el objetivo, y eso estaba como por escrito. Lo veo solamente gráficamente, lo quiero explicar
que está como escrito para que lo puedan hacer. En el WannaCry, en el 2017, la táctica era una combinación de evasión, de defensa, impacto y movimiento lateral, entre otros, ¿ya? Donde lo que buscaba particularmente insertar un malware llamado ransomware que cifraba los discos duros, cifraba, sí, el disco duro, bien digo, y cobraba una recompensa por ello, ¿ya? Y el procedimiento lo hacía como dice acá, no quiero entrar como en los detalles de los comandos, pero efectivamente lo hacía con un procedimiento tal que lo que buscaba era puertos abiertos, filtrar información y propagar por la red este malware, ¿cierto? Eso es más o menos para que se vaya entendiendo el concepto de TTP. Continuamos. Listo. Cyber Kill Chain. Tal vez los conectados lo hayan escuchado en algún minuto, pero esto es un proceso de defensa impulsado por la inteligencia, particularmente por la inteligencia militar, pero que fue desarrollado por Lockheed Martin, que permite a los profesionales de seguridad de la información mitigar proactivamente la amenaza. ¿Cómo se explica esto? Que finalmente el área de defensa debe intentar simular cómo los ciberatacantes comprometen a las organizaciones con sus fases y con sus TTP, con sus tácticas, técnicas y procedimientos, en distintas fases, en particular 7 fases. Y vamos a ir desglosando un poco esto. Está en la fase, el Circuit Chain se divide en la fase de preataque y en la fase de postataque, donde en la parte del medio está como entre el pre y el postataque. Bueno, vamos a partir con el reconocimiento. Particularmente el reconocimiento es hacer como lo dice la palabra, reconocer toda la información posible de nuestro objetivo, ya sea por OSINT, ya sea particularmente por ingeniería social, toda la información disponible en Internet, etc. El weaponize o el armamento, particularmente lo que quiere decir acá es cómo armo mi posible ataque, qué voy a ejecutar, qué técnica voy a implementar, ¿ya? Y la idea es buscar el acceso a la red víctima, ¿ya? Después, la entrega o el delivery. ¿Cómo voy a entregar y voy a comprometer esta organización? ¿Por qué medio? ¿Cómo lo entrego? ¿Ya? Puede ser a través de un correo electrónico, ingeniería social, comprometer a un usuario, etc. O directamente por alguna vulnerabilidad en el sitio web. Claramente estos grupos hacen todo lo posible, por eso hablamos de grupos de persistencia, ¿cierto? Hacen todo porque están por el tiempo, no es alguien que llega y quiere hacer el compromiso o quiere ejecutar el compromiso de un día para otro. Eso no lo van a lograr. Ellos estudian a su víctima, ¿ya? En la fase de explotación, que está tanto en el preataque como en el postataque, ¿ya? Usan cualquier tipo o buscan cualquier tipo de vulnerabilidad. Puede ser una vulnerabilidad específicamente a lo que se dice que es el eslabón más débil, que son a las personas, o a una aplicación o sistema operativo, etc. Buscan alguna vulnerabilidad y la explotan, ¿ya? En la instalación, claramente, una vez de explotar esta vulnerabilidad, obtienen acceso y lo que van a lograr hacer en la instalación es mantener persistencia, es mantener ese camino abierto, ¿ya? El Command and Control es ejecutar de forma remota, es como yo tengo la llave de tu casa, pero tú no sabes que yo tengo la llave de tu casa, por ende, efectivamente, entro cuando quiero sin que tú sepas. Eso es más o menos el Command and Control. Voy a tener el control, pero tú no sabes. Tú sigues siendo el dueño, pero yo también tengo el control, de cierta forma. Y en la acción, bueno, ahí en la acción final lo que van a buscar es filtrar datos, robar datos, pero todo esto de forma sigilosa, no se sabe. Hasta que se pierdan, hasta que se dan cuenta o hasta que un forense, un análisis forense lo indica.
Aplicando Cyber Kill Chain al caso Target, ¿ya? Acá particularmente, voy a hacer un poquito de ahí de síntesis, el caso Target tiene que ver con la exfiltración, la exfiltración precisamente de varias tarjetas de crédito y de varios PIN de tarjetas de crédito en el año 2014, ¿ya? En marzo de 2014, donde particularmente no atacaron directamente a Target, ya, a esta empresa que es como una cadena de como supermercado o de artefactos, como un Walmart más tecnológico en Estados Unidos, si no atacaron a... ¿Sí? Daniel. Daniel. Sí, disculpa que te interrumpa, que te quedaste sin audio de repente. Sí, pero ahora, ¿se escucha? Sí, ahora sí yo te escucho por lo menos. Si pueden indicarnos en el chat si ustedes escuchan a Julio, por favor. Sí, creo que sí me Sí, escuchan. todos dicen que sin problema. Ya, Julio, Vale, probablemente es mi conexión. perfecto. Ya, continúo. A ver, me perdí. Bueno, ya. Particularmente en este caso, y no voy a leer todos los pasos del Cyber Chain, finalmente donde atacaron fue a un proveedor de Target. ¿Ya? Entraron con unas cuentas al que comprometieron inicialmente fue al proveedor y desde el proveedor ingresaron. Claramente hay una relación de confianza de ser un proveedor. Por ahí entraron. Entonces también llama a fijarse como en eso, ¿cierto? Acá tal vez lo hayan escuchado, pero acá hablamos de la pirámide del dolor, en palabras muy simples. La pirámide del dolor trata de todos los indicadores de compromiso, o los IOC, ¿ya? Donde lo que hace en esta pirámide del dolor, donde cuán difícil va a ser para los que estamos llamados a proteger, ¿ya? Eh, como, como detener uno de estos ataques. Entendemos que un indicador de compromiso, cuando hablamos de los hatch, que nos va a entregar datos como, o en esta parte nos va a entregar datos como la IP, el hatch, el dominio, algunos datos de la red, artefactos, etcétera. Y se va viendo por niveles. Claramente un hatch es algo trivial, no va a ser un ataque tan complejo de tener. El IP, o si ellos obtienen el IP, no va a ser va a ser algo fácil para detener. También a nivel de dominio también va a ser simple. Acá, efectivamente, ya cuando se meten en temas de redes o artefactos de host, lo que hacen es ser como bien molestoso. Así, este es como la traducción de annoying. ¿Ah? Cuando ya hay herramientas, son desafiantes, ¿sí? Pero ¿cuándo es lo complejo? Cuando llegan a este nivel. Porque acá ocupan todo lo que tengan disponible. Y ahí sí es complejo. Y habitualmente los grupos y las organizaciones criminales eh, efectivamente trabajan de este método. Ocupan todo lo necesario. Continuamos. ¿Cómo opera efectivamente un grupo cibercriminal? Ya sacamos un poquito los tapujos de que esto no existe. Ellos son una organización, funcionan, piénsenlo de esta forma, funcionan como una empresa. ¿Ya? Acá esto fue un estudio de Karpelski, ya un experto en ciberseguridad, donde ellos dijeron, oye, los grupos APT, los que sobre todo analizando a Lazarus Group particularmente, ellos trabajan como una empresa. Tienen un gerente, perdón, tiene una persona que efectivamente hace las descargas, hace el spam, los distribuidores, los delivery, tienen alguien que cifra, o sea, tienen alguien que una vez que saco el dinero, tengo que repartirlo y rápidamente, claro, ¿cierto? Para que no se den esas cuentas. Entonces, tengo una organización armada. Por eso no es un trabajo de un día, por eso es un trabajo persistente de tiempo. Esto está muy armado, entonces la pregunta siempre va a ser, cómo nos protegemos de esto? Complejo, ¿cierto? Vamos, sigamos. Bueno, según la corporación Mitre, ¿ya? Según la corporación Mitre, que tiene este de Mitre Attack, y lo vamos a ver a continuación,
habla particularmente o sea, hace un estudio, un análisis a nivel mundial de las tácticas, técnicas y procedimientos de los ciberatacantes. Si bien esta es una base muy completa de de cómo funcionan los atacantes, ¿ya? Donde uno puede empezar a analizar. Y aquí, particularmente, comienza cómo modelamos un ataque, ¿cierto? Se estipula que hay, por lo menos Mitre trabaja Mitre Attack, porque ya Mitre tiene una cadena de estudios mucho más avanzados que este es el primero, ¿ya? Habla de una matriz de preataque, también empresa, tácticas, técnicas y procedimientos de los ciberatacantes a nivel de empresa, a nivel de móvil, ya a nivel de sistema de control industrial. ¿Ya? Y aquí hay un fragmento de una matriz de empresa que después lo vamos a ver un poco en vivo. Acá hablo de las 12 tácticas, que parte del acceso inicial, ejecución, persistencia, escalada de privilegio, evasión, acceso a credenciales, cubrimiento, movimiento lateral, colección, control, command and control o control y comando, filtración e impacto, donde lo que vemos acá abajo son las técnicas, y si uno desplegara, acá van a ser las subtécnicas, que eso lo vamos a ver a continuación. Y en estas dos etapas, en el reconocimiento y el desarrollo de recursos, vemos las fases de preataque o las tácticas de preataque. ¿Ya? Bueno, ahora la idea, ya como me quedan unos minutos, ir un poco terminando y poniendo a prueba el Mitre Attack, ya colocándolo en práctica, y eso es lo que voy a intentar hacer en la última parte de esta charla, es hablar de, efectivamente, utilizando el Mitre Attack, hablando de Kimsuky Operation, que es un grupo APT, ya, que también se le atribuye al gobierno norcoreano, que particularmente en 2012 empezó inicialmente a organizaciones de Corea, de Corea del Sur a atacarlas. ¿Cómo la atacaba? Particularmente tenía si bien se le atribuía que también podría haber sido Lazarus Group, pero no era con fines financieros, sino con filtrar datos, ¿ya? Y sobre todo datos, o sea, por acá filtrar una planta nuclear. Claramente filtrar un dato de eso es muy peligroso. Pero particularmente su comportamiento, de acuerdo al análisis y la investigación de Kaspersky, ya monitoreó y investigó esto. Kaspersky hace como buen análisis en relación a esto, ya, y dice que le llamaron dos cosas mucho la atención. Que primero, a todos los correos, porque lo que buscaba acá, y les voy a explicar en breve detalle, insertaba unos archivos o incrustaban unos archivos en un archivo DLL, entendiendo que son archivos de sistemas, probablemente tal, y incrustaba un malware, ¿ya? Que era un keylogger. Que efectivamente ese keylogger lo que hacía era y claramente a computadores muy específicos, ¿cierto? Entonces, lo que después hacía era que los derivaba a unas cuentas de correo, pero particularmente esas cuentas de correo, el detalle que tenían es que eran un mail proveniente de Bulgaria. Eso ya primeramente les llamó la atención. Decían, bueno, pero ellos son de dónde. No entendían cuando hicieron el forense, cuando vieron el análisis de esto, que podría haber sido de Bulgaria. Pero también lo que les llamó la atención es que venía algunos contenidos que venían insertos, venían con jeroglíficos coreanos. Y particularmente siempre se atribuían esos jeroglíficos a Norcorea. Por ende, llegaron a descubrir, después haciendo la trazabilidad, llegaron a entender que efectivamente filtraban los datos a través de este keylogger, y se rederivaban a través de estos correos de Bulgaria, que no eran, finalmente eran solamente unos pivotes, se derivaban a esos dos correos que aparecían acá. Que uno de esos correos tenía una dirección que apuntaba muy cercano a la frontera de Corea del Norte con Corea del Sur. Por ende, siempre se le atribuyó a este grupo APT que era de Norcorea. ¿Ya?
Esto lo vamos a ver un poco en Mitre, me voy a meter. Primero, siempre el análisis, para los que no conozcan Mitre, UAPT. Para los que no conozcan esta página, que finalmente es la que hace los análisis, para si tienen un inconveniente con el inglés, lo voy a colocar en español, aunque no es lo preciso, pero acá va identificando, de acuerdo a la investigación de la organización Mitre, ya va analizando el comportamiento de todos los grupos APT registrados, porque pueden haber algunos que todavía no caigan acá, ¿cierto? Y vamos a buscar el Kimsuki, que por aquí debería estar, aquí, ¿ya? Y ahí nos va diciendo más o menos lo que ya había contado, pero particularmente a nosotros nos interesa como pensando en cómo defendemos. Por eso hablábamos de modelado del ataque. Acá, esta página, con la investigación, con el tiempo y hora y recursos que gastan para investigar a los atacantes, se va entendiendo y vamos formando un patrón. Si bien tienen todas las tácticas y técnicas disponibles para ocupar, no todas las ocupan, pero ocupan bastante. Entonces, de acuerdo a todos los patrones de los ataques efectuados, se va haciendo un mapa conceptual de esto, de cómo funciona. ¿Ya? Acá vemos todas las técnicas a partir de, y a nivel de empresa, podríamos tener más adelante de mobile, los software que utilizan, ¿cierto? Pero ¿cómo esto lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado como una matriz para verlo, ¿ya? Espero que se esté viendo bien. ¿Ya? Acá vemos, voy a traducir en español, no es lo recomendable, ¿eh? Pero, porque igual ahí bueno, lo voy a dejar en inglés. ¿Ya? Si aquí nos damos cuenta, para el reconocimiento, ¿ya? Para el reconocimiento, ¿a través de qué lo hace? A través de correo, a través de un spear phishing o a través de redes sociales, ¿cierto? Para armar esto, lo va a hacer, o con qué fin, a través de dominio, y aquí va mostrando todo cómo lo va efectuando. ¿Cómo obtiene el acceso inicial? A través de un spear phishing con un link o con un attachment, o a través de cuentas locales. Entonces, vamos viendo qué se va ejecutando. No utilizan todas las técnicas, no, y tampoco utilizan todas las tácticas. O casi todas las tácticas las utilizan, pero puntualmente utilizan algunas técnicas y algunas subtécnicas. Si uno va desplegando acá, perdón, acá, vamos desplegando, se van abriendo precisamente. Entonces, este mapeo completo de cómo se efectúa es lo que nosotros llamamos un modelamiento. Y la pregunta final, ¿para qué nos sirve? ¿Cierto? Y eso lo voy a dejar en la parte de conclusión. Si no conocían esto, por ahí estaban mandando los links. Efectivamente nos muestra el patrón de comportamiento de este grupo en particular, y así podemos ir trabajando con los demás grupos. Ya, Mitre hace un estudio, hay que aprovecharlo. Yo recomiendo eso, hay que aprovechar lo que presenta efectivamente este equipo, porque así vamos conociendo cómo se comporta ataque. No sé si vamos a detener un ataque de esto, pero ojalá lo podamos mitigar bastante, bastante antes que nos comprometan. Ahí hay mucho más avance y más estudios con respecto a esto. Y quiero terminar dando como la conclusión. Entendemos que la amenaza o la ciberamenaza ya son abundantes y constantes de cambio. Esto va cambiando día a día y van saliendo nuevas amenazas. Por ende, siempre vamos detrás de los ciberdelincuentes, ¿ya? Por ello, que el moderado de la amenaza es necesario para entender el comportamiento y dónde tenemos que aplicar mejoras en nuestras organizaciones para que no nos comprometan, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas? Intentar detectar problemas de primera etapa del ciclo de vida de software, eso es muchas veces ocurre eso, evaluar nuevas formas de ataque, reparar problemas bueno, aquí están todos, pero
la idea es lograr anticiparnos y defendernos de un ataque que lo más seguro, no vamos a lograr detenerlo. Por ende, ojalá podamos poner todas las medidas de control en nuestras organizaciones y estemos preparados. Por ende, sitios como Mitre o todo lo que le hablé del modelamiento de amenaza nos sirven con ese fin. ¿Ya? Creo, Daniel, que iría terminando. No sé si hay alguna duda o consulta. Perfecto, Julio. ¿Te queda algo de tiempo para que puedas contestar? Son dos preguntas las que hay solamente. Sí, sí. Mira, son las dos Démosle. de Daniel Fernández. La primera dice, ¿esa organización generalmente está distribuida a nivel mundial o más bien focalizada en un mismo país? ¿Me la puedo repetir? A ver, lo voy a leer. Y si las organizaciones que hacen ataques, entiendo, están distribuidas a nivel mundial o más bien focalizadas en un solo país. No, a ver, es a nivel mundial, pero de acuerdo a si lo ponemos en un mapa, efectivamente puede estar concentrado en Norcorea, Rusia, China, algunos casos Irán, algunos casos Bulgaria, está como concentrados por ahí, pero también hay grupos APT en Estados Unidos, en Israel. Entonces, también uno lo puede tornar hasta, esto es una opinión muy personal, lo puede tornar hasta como un mapa medio geopolítico. ¿Mm? Entonces, hay grupos... ¿Mm? No, lo siento, pensé que habías terminado. No, sí. Y la segunda dice, ¿los procedimientos de estos equipos de ataque con el tiempo van teniendo variaciones? ¿Mutan sus procedimientos? ¿Son dinámicos? O sea, eso creo que lo respondí o lo planteé anteriormente. Va cambiando constantemente. A lo mejor mientras estamos hablando van cambiando algunas técnicas y los grupos siempre se van mutando, cambiando. Muchas veces desaparecen estos grupos APT y aparecen con otro nombre y utilizan nuevas técnicas. Ellos se van profesionalizando. No, siempre pensemos que estos grupos no son una persona, son organizaciones, son varios. Perfecto. Bueno, Julio, Por tiempo, muchas gracias. hasta aquí, claro. Muchas gracias a ti, Francisco, y a ti, Daniel, por la oportunidad. Bueno, ahí espero haber bien reemplazado al profesor Sebastián, que Extraordinario. efectivamente él habla un nivel, ya ha hecho una investigación completa de todo lo que tiene que ver con Mitre, tiene varias certificaciones a cuesta de eso, así que creo que un muy buen expositor, espero haberlo hecho bastante bien, así que eso, agradezco la oportunidad y nos estaremos viendo en otra ocasión